Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí listos como todos los días lunes en punto de las 16 horas, listo para platicar con ustedes los acontecimientos de la política nacional. Y bueno, para ello le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y coconductora, la doctora Carla Vázquez Flores. ¿Cómo estás, Carlita? Hola Mao, hola a todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también, ya un poquito con más calor, ya no tanto frío. Ya, ¿verdad? Mucho gusto. Toda Oye, punta. pero se ve que va a estar severo ahora que Se ve que va a estar empiece la fuerte. primavera, va a estar fuerte. Va a estar fuerte, pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar porque lo que antes era para nosotros climas más o menos templados, ahora ya son extremos, ¿no? En Son cualquiera de sus extremos, ¿no? facetas, pero bueno. Oye, Carlita, pues ahí tenemos 4 temas muy interesantes, entonces vamos a darle ahí celeridad, y el primero pues es el de Cuauhtémoc Blanco, la impunidad rampante de la 4T, ¿no? Eso vamos a platicar. Fíjate que, bueno, a toda la comunidad les queremos invitar, antes que nada, a que le den like al video, a que se suscriban al canal, a que nos compartan en sus redes sociales y activen la campanita de notificaciones. Y también los invitamos a que participen activamente. Aquí leemos todo lo que ustedes quieran colocar. Así que siempre vamos a dar lectura a todos los comentarios. Entonces hablamos del caso de Cuauhtémoc Blanco. Fíjate que yo conozco la historia de cómo llega a la grilla, porque yo milité en un partido que fue el Partido Socialdemócrata, y ese Partido Socialdemócrata que se formó en el 2006, bueno, desde el 2004-2005 se hicieron las asambleas, en el 2006 se consiguió el registro de participación y durante 3 años estuvimos vigentes. Cuando se cierra el ciclo electoral de 2009, no conseguimos el registro a nivel federal, pero tú sabes que en algunos estados sí se consiguen los registros locales, y estos registros locales siguen operando, ¿no? Con la legislación de cada uno de los estados. Y eso sucedió en Morelos. Entonces, el Partido Socialdemócrata continúa vigente ahí en Morelos, y me parece que fue en el 2012 cuando llega la primera participación de Cuauhtémoc Blanco, en donde el exdirigente, bueno, el dirigente del Partido Socialdemócrata, precisamente ahí en Morelos, Eduardo Bordonave, y también un buen amigo, Jimmy Giovanni, que pues, ellos se quedaron al frente de ese partido ahí, lo invitan a participar para la presidencia municipal de Cuernavaca. Entonces, ahí inicia, ¿no? Ahí inicia su participación. Pero haz de cuenta que duraron, no sé, creo que 6, 8 meses, y como en todo en política, se terminaron peleando porque Cuauhtémoc Blanco, asesorado o mal asesorado, cada quien lo verá de su punto de vista. Yo lo que supe de parte de la gente del partido es de que pues, lo mal asesoraron, y entonces tuvo la ruptura con el Partido Socialdemócrata. Ya ves que se llegan a acuerdos, ¿no? Oye, bueno, pues vas a ser impulsado y nuestra plataforma es esta y tienes que seguir y continuar con estos principios. Y bueno, él y su gente, Cuauhtémoc, rompieron con el Partido Socialdemócrata, y después es obviamente recapturado por Encuentro Social ahí para el siguiente paso, que era para la gubernatura. Y bueno, pues es el camino que recorre Cuauhtémoc Blanco llegando a la política. Entonces, de entrada, una gente que no respeta acuerdos, una gente que pues está, el que manejaba todos los hilos de la parte política, porque pues, Cuauhtémoc es una persona muy, muy limitada, lo pudimos constatar y lo seguiremos constatando en todos los sentidos. Era un ex promotor del fútbol, que se apellida Sainz, si no mal recuerdo. Él es español, y entonces él se encargó, ¿no?, de empezar a ver todo el asunto pues de la administración pública desde el municipio y posteriormente en el gobierno. Y pues obviamente con todas estas ínfulas del propio Cuauhtémoc, que pues pierden la perspectiva, y pues obviamente se inflan más de lo que ya estaba él por ser un gran jugador, pero pues ahora en la política, imagínate, ¿no? Y ahí empezaron los vínculos, pues que nunca se han erradicado en Morelos. Recordemos que ese estado fue un asentamiento donde estuvieron los Beltrán Leiva, que es ahí donde ellos tenían su vida, ¿no?, particular en todos los negocios que tenían del narcotráfico, y pues siempre fue un reino ahí un poco cuidado por ellos. Pero si recuerdas, en esos procesos,
pues ya habían pasado, creo que el de gobernador Olea, ¿no? Súper corrupto y todo lo que está alrededor de ese exgobernador. Luego vino el perredista, que estaba muy ligado a los chuchos, que ahí ahorita se me fue el nombre, pero ahorita me acordaré. Y finalmente Cuauhtémoc. O sea, estás hablando de 18 años, por no irnos más atrás, donde Morelos realmente se descompuso y siempre, como en todos los estados, ¿no? Donde se ha asentado el narcotráfico, pues en una relación perversa, en donde pues están los grupos delictivos, se relacionan con los grupos empresariales y los grupos de gobierno, se hace una mezcla y entonces sale todo lo que tenemos, ¿no? Recordemos que Morelos se convirtió en uno de los estados donde mayor número de extorsiones existieron o han existido, de secuestros, un estado donde era un estado de la primavera, ¿cómo le llaman? La eterna primavera. La eterna primavera, ¿no? Y la verdad es que todo esto, pues, llegar un exfutbolista a pretender ordenar o no, pues obviamente eso no iba a suceder y 6 años tuvo esto. En ese proceso, Carlita, termino. Cuando Cuauhtémoc Blanco es gobernador, pues había acusaciones, incluso del partido que lo había invitado, el Partido Socialdemócrata, y luego también de otros partidos políticos locales, pero nunca prosperó nada porque ya estaba protegido por la 4T. Y entonces, en ese sentido, el fiscal que ya había sido elegido y que tienen una forma de elección y deben de perdurar, como ahorita Gers Manero, ¿no? Que son transeccionales, pues ahí ha estado, tuvieron una disputa. A Cuauhtémoc le sacaron fotografías incluso con gente del ámbito de la delincuencia organizada, o sea, son las evidencias. Él argumentó que, bueno, usted le piden fotos muchas personas y bueno, quedó ahí nada más como una anécdota, pero siempre se le vinculó a estos grupos. Y entonces, pues ahora que terminó su gobernatura, le arman 10 carpetas, entre ellas una por un asunto de carácter sexual en contra de su media hermana. Entonces, este fiscal que se había enfrentado a Cuauhtémoc y que habían tenido sus que veres, pues cuando se va a Cuauhtémoc le arman las 10 carpetas y entonces, ahora que se presentó la propuesta del desafuero, en la mañana Claudia Sheinbaum en su mañanera inmediatamente defiende a Cuauhtémoc Blanco, ataca al fiscal y el fiscal es removido en la tarde con una votación en el Congreso local. Entonces, es así, traté de resumir lo más que pude el tema de Cuauhtémoc Blanco, porque tiene obviamente delitos que tienen que ver con la administración pública y el delito por esta situación de carácter sexual, intento de violación a su media hermana. Hace una conferencia de prensa él, y obviamente que en esa conferencia de prensa dice que no es cierto, que es un perseguido político, pero fíjate hasta dónde llega su mitomanía. Dice que ella ni siquiera es su familiar. Y hoy en la mañana, con Azucena Urrestegui, la hermana presenta su acta de nacimiento, en donde obviamente son medios hermanos porque ella es hija del papá Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Porque indudablemente que la 4T no ha permitido que ninguno de sus cuadros políticos, a pesar de que están las evidencias como con Rocha Moya y todo eso, y al rato vamos a ver lo que le contesta, por ejemplo, Claudia Sheinbaum a la periodista de Proceso que cuestiona el tema de Cienfuegos, o sea, no permiten que avance absolutamente nada en contra de ningún cuadro de la 4T, pues generando una impunidad rampante que antes la izquierda señalaba flamígeramente en contra del PRI, en contra del propio PAN, y ahora ninguno de sus cuadros políticos han permitido que estos procesos se lleven a cabo, Carlita. ¿Cómo ves? Así es, Mau. Bueno, hablar de Cuernavaca es hablar del lugar a donde casi todos íbamos saliendo del trabajo y nos íbamos a comer o nos íbamos a las discotecas, Mauricio, y nos quedábamos todo el fin de semana. Es un lugar en donde los excesos, yo me quiero acordar
de algunos artistas como Lupita D'Alessio, que se la pasaba por allá, precisamente porque era un lugar donde podía conseguir la droga, donde podía estar y donde nadie decía nada. Todos vimos cómo Cuernavaca se convirtió en el lugar de los excesos, ¿no? El lugar del Casino de la Selva, de otros hoteles en donde se daban una serie de, ya no quiero decir fiestas, ya no quiero decir aquelarres, ¿no? Muy conocidos de muchos políticos y de mucha gente con mucho dinero. Y en ese Cuernavaca, en ese ambiente, en ese entorno, nos encontramos primero a un superfutbolista, ¿no? Querido por todos, precisamente por el fútbol, que después además, Mao, se convierte en artista, ¿no? Y es el novio de Galilea Montijo, y todo el mundo decía, ¿y Galilea qué hace ahí? Esto te habla de la soberbia, del crecimiento, de la personalidad de Cuauhtémoc Blanco. Cuando lo invitan a participar en política, yo creo que dijo, se volteó para todos lados y dijo, ¿yo? ¿En serio yo? Y bueno, pues no se equivocó, ¿no? Quien lo invitó, porque tenía un gran carisma, la gente lo quería. Bueno, yo quiero decirte que mi mamá veía una novela en donde él salía, porque estaba él, ¿no? O sea, la novela no le importaba, pero estaba Cuauhtémoc Blanco. Entonces, en este tenor, llega a ser el presidente municipal de Cuernavaca, y pues su ego y el poder, tener poder, además de ser una persona querida y admirada y demás, yo creo que le hizo daño, que yo creo que lo enfermó, digo, al grado de querer estar o de querer violar a su hermana. En efecto, yo escuché la entrevista que le hizo Loret, hermana, con mucho cuidado. Me sorprendió Loret porque no lanzó dardos, ¿no? Sino fue muy cuidadoso con la hermana. Y ella dijo, en efecto, que ellos eran medios hermanos, que eran hijos del mismo papá, que era increíble que este señor tratara hasta de negar eso. Y también te pones a pensar lo que ella dijo. ¿Cómo es posible que si el señor no me conoce o que el señor no sabe quién soy, por qué me invitó a vivir ahí, ¿no? En el Palacio de Gobierno. ¿Por qué me invitó a estar ahí conviviendo con él? Y además hablaba precisamente de este tipo de excesos que Cuauhtémoc le gustaban y que se los propiciaban y se los acercaban la gente que estaba alrededor de él. Y vemos a una persona descompuesta por poder, vemos a una persona que ya no le importa lo que haga y que no le importa lo que digan los demás. Y si a esto le sumamos esta desastrosa forma de cuidar a su gente por parte de la 4T, pues tiene el círculo cerrado, ¿no? Él sabe que haga lo que haga, no va a pasar nada. Recordemos lo de este fiscal, Mao, que viene desde problemas con AMLO. O sea, no es nuevo este problema con Cuauhtémoc, no es nuevo su enfrentamiento con Claudia, sino que ya venía AMLO diciendo que él era un mal fiscal, que deberían de ver en otras cosas que habían sucedido en Cuernavaca. Entonces, no es nuevo, yo creo que ya tenían preparada la carpetita para poderlo agarrar, pero lo que se ensucia es la figura de un presidente municipal electo democráticamente, se ensucia la forma en la que la 4T, en lugar de exigir un buen comportamiento, en lugar de empatizar con las víctimas, en lugar de, pues ya tenemos una presidenta, ¿no? Entonces, en lugar de ver que en realidad todas vamos a ser cubiertas, porque eso fue lo que dijo, ya llegamos todas, ¿no? Y pues esto queda precisamente en el basurero, Mauricio, queda a un lado al tener que cuidar a gente
que no decimos si fue cierto o no, pero gente que está sometida a un proceso y que debería de retirarse de su cargo para poder ver que las cosas se vean de la mejor manera posible y que de esa manera pudiera limpiar su nombre, ¿no? Pero pues no, Mau, no, ahí vemos otra vez la impunidad y la forma de tratar este tipo de problemas por parte de la 4T. Fíjate que a mí voy a hacer 3 comentarios. Uno, lo que me inquieta es que está metido en un estado, igual que en muchos otros estados, un triángulo bastante complicado de manejar, como es narcotráfico o delincuencia organizada, gobiernos y justicia. Esa es una ecuación que es muy lamentable, porque pues obviamente nadie va a meter al fuego por el fiscal. No, si el tema no es el fiscal nada más, el tema es que Cuauhtémoc Blanco no es Cuauhtémoc Blanco el jugador, Cuauhtémoc Blanco es el exgobernador, que además está acreditada un sinfín de situaciones. O sea, lo que se está pidiendo es, ok, están las carpetas abiertas, bueno, pues para que quede, olvídate ya de su nombre, o sea, a mí me vale 2 pepinos su nombre, que él como gobernador las acusaciones las pueda atender de la manera correcta, y para eso se necesita que se desafuere, que es lo que siempre la izquierda pidió de todos los políticos del PRIAN y del PRD, ¿no? Bueno, pues entonces que se haga en ese momento, que se quite el fuero y que se atiendan las 9 carpetas y tan se acabó, regresará a su curul. Claro. Ese es el asunto, pero pues, así es simple, esa es una de las situaciones. Pero también, Carlita, el asunto es de que estos personajes, como al ratito vamos a hablar también de Pedro Aces y de muchos de los cuadros políticos de Morena, igual de otros partidos, se sienten impunes. Es que el gran problema del país es tener todos estos perfiles psicológicos encarnados en personas que forman parte de los gobiernos, de la administración pública, y se sienten impunes. Y es que nada más el simple hecho de decir que soy el amigo del expresidente, puta, ya me ponen un pinche manto en donde nada ni nadie me puede en ese momento tocar. No, pues cálmate. Y obviamente que a mí lo que siempre me ha metido ruido, todas las feministas de Morena sucumben ante este tipo de situaciones. A ver, hay una mujer acusando, hablan de sororidad y hablan de feminismo, pero todas ellas, cuando se trata de los machos de su corral, todas se callan. Sí. Empezando por Claudia Sheinbaum. En lugar que dijera... Mau, es lamentable porque la víctima es víctima. O sea, no puedes quitarle el tenor de víctima antes de que las cosas se manejen. Y eso tiene una forma psicológica y hasta sociológica, Mauricio, de ser tratado. Y eso de que le den el paso al que se supone que es el violentador, pues estamos perdidas, ¿no? Es que además, Citlali Hernández, la flamante secretaria, ¿no? Que tiene que ver con toda esta parte de las mujeres, no se pronuncian. Entonces, es una hipocresía completa de todo este gobierno, pero insistimos, cuando menos, creo que, no sé si compartes el punto de vista, pero nosotros no metemos las manos al fuego por el fiscal. Pues si el fiscal también, pues que lo investiguen. El problema es de que nos quieren meter un asunto de justicia en un ámbito político, y entonces ahí es o estás conmigo o estás contra mí. No, los ciudadanos lo que necesitamos es que todo esto se aclare y que en el caso de una víctima de intento de violación, pues sea atendida con la justeza que se requiere, porque podría ser cualquiera de nuestras mujeres cercanas. O sea, es que esa es la parte que no quieren entender los de la 4T. El asunto no es que politicen las cosas. El señor, lo único nada más, siempre la izquierda, lo que dijimos es, ante cualquier acusación de una mala administración pública o de cualquier otro delito, lo primero que debe hacer la gente que participa en la administración pública es renunciar cuando eres del Ejecutivo a tu cargo. Retirarte, claro. Lo primero. Y segundo, si eres diputado o senador, renunciar a tu fuero. Claro. Es lo mínimo. ¿Qué pasó con Garduño? No, bueno. Entonces, el responsable de migración,
tienes a los quemados y nunca quiso renunciar, y ahí está. ¿Cómo enfrentas así, no? Le dieron premio, claro, y dejaron a las víctimas sin ser atendidas, ni una sola. Sin respuesta al delito, ¿no? Entonces, yo creo que está muy mal lo que está pasando ahorita. Ahora, un personaje tan gris, tan pedestre como Cuauhtémoc Blanco, hablando de que es un perseguido político, digo, la verdad es de que, insisto, no le da para más, ¿no? Es muy limitado, muy limitado. La imagen que nos presentó el productor, la de, ahorita a ver si nos lo vuelvo a poner, esa imagen es parte de una imagen que protagonizó recientemente en una transmisión de fútbol, en donde a Ricardo Antonio Lavolpe, exdirector técnico de la selección, y a David Faitelson, que estaban en una transmisión, les agarró así la cabeza, ahorita que lo pongan, Carlita, en plena transmisión nacional, festejando un gol de la América, pues los agarra así, ¿no? Haciendo ahí, ¿no? Como si le estuvieran haciendo una felación. Ese es Cuauhtémoc Blanco, o sea, imagínate, ¿no? Y para él eso es cotorreo, ¿no? En una transmisión nacional, así lo hizo. Bueno, pues aquí estamos viendo al fiscal y a Morena, ¿no? Que le están haciendo una felación. Bueno, ese es Cuauhtémoc Blanco. Ese es el tamaño de su pensamiento, el tamaño. Y así lo quieren en Morena, pero pues ahí está. Lo que queríamos plantear aquí es que Morena, al igual que el PRI, al igual que el PAN, al igual que el PRD y que todos los partidos políticos, lo que buscan es que ninguno de sus cuadros políticos sean sancionados. Entonces, ahí está la impunidad. Si te parece bien, vamos con los primeros comentarios, Carlita. Claro. Dice, saludos al panel y a la doctora, ¿cómo? A la señora Carlita Vázquez. Al término, no le darán cuello porque no tiene pescuezo. Pues sí, él va de su cuerpo a la joroba. Buen chistorete. Dice Carla M. Vázquez, corrupción, violencia y vínculos con el crimen organizado. Y aún así, Cuauhtémoc Blanco sigue libre. La impunidad de la 4T no sorprende, pero sí indigna. ¡Wow! Ser una leyenda del fútbol no te convierte en un buen político. Cuauhtémoc Blanco es la prueba de que la popularidad no es sinónimo de capacidad para gobernar. Pues no. Así es. La impunidad de Cuauhtémoc Blanco refleja el verdadero problema de la 4T. La justicia selectiva y la corrupción sigue siendo la estrella del partido. Contundente, Carla. Oye, ¿y era buen futbolista? Pues de los mejores del país, sí, ahí sí hay que reconocerlo. Cuando se elige a un político por su fama y no por su preparación, los resultados son desastrosos. México necesita líderes, no celebridades con historial turbio. También contundente el mensaje. Dice aquí el doctor Vicente Luis Olivera Pastrana. Imaginemos puros claus de magistrados insaculax. Qué cosas, ¿no? Pues sí, esas van a ser las personalidades, estamos perdidos, ¿no? Sí, pero pues nos van a cuidar. Ahora, aquí el asunto es por qué estos perfiles llegan, ¿no? Además, con perfiles muy patológicos.